Bueno, para comenzar esta inmersión profunda de hoy, vamos a situarnos exactamente en el tiempo y en el espacio, que es importante. Hoy es jueves 23 de abril de 2026. Ujú, eso es. Y el texto que tenemos sobre la mesa es el Evangelio de Lucas, concretamente el capítulo 9, versículos del 23 al 26. Justo. Y además, fíjate, el calendario litúrgico marca hoy la solemnidad de San Jorge Mártir, Claro, lo cual la verdad nos sirve como un telón de fondo inmejorable para analizar el tema central de nuestras fuentes de hoy, que es esta paradoja divina de la cruz cotidiana. vamos a desglosar esto, porque el objetivo de nuestro análisis es comprender cómo un texto tan antiguo, que exige sin rodeos negarse a uno mismo, sigue siendo crucial hoy en día. Totalmente. Especialmente en una sociedad que idolatra el empoderamiento y la realización personal. O sea, pensemos en alguien que se sienta frente a su asesor financiero de confianza Vale, me lo imagino. y que este asesor, con total seriedad y mirando sus gráficos de rendimiento, le diga que la única forma de multiplicar los ahorros es regalar hasta el último céntimo que tiene. Madre mía, pues esa persona pensaría que el asesor ha perdido el juicio, claro. Exacto, buscaría la puerta de salida más cercana. Sin embargo, hace más de 2000 años se propuso exactamente esta misma lógica invertida, pero con algo infinitamente más valioso que el dinero. La propia existencia. Eso es. Es una propuesta que, leída con ojos modernos o antiguos, sigue suponiendo un cortocircuito monumental para nuestra programación más básica. Porque, a ver, el núcleo de este pasaje es una contradicción que desafía hasta la biología evolutiva. ¿Mm? Fíjate en la frase central que leemos hoy en Lucas. Dice, «Quien pierda su vida por mi causa, la salvará». Es fuerte. Si analizamos esto desde la neurociencia o la evolución, es un auténtico escándalo. Claro, porque nuestro cerebro está diseñado alrededor de la amígdala, ¿no? Efectivamente, esa estructura primitiva cuya función principal es detectar amenazas y garantizar la supervivencia. Ya. Todo nuestro instinto, que está codificado durante milenios, nos empuja a la autoconservación, o sea, a huir del dolor, acumular recursos y protegernos a toda costa. Y de repente te encuentras con este texto y pide invertir la pirámide por completo. Totalmente. Pero, a ver, aquí me surge una duda razonable. Al proponer esto de perder la vida, ¿no corremos el peligro de enmascarar un complejo de mártir como si fuera un propósito divino? Es una buena pregunta. Porque me cuesta conciliar esto con la psicología moderna. Es decir, ¿cómo distinguimos una entrega real de una simple y pura autodestrucción? Pues la línea divisoria, que es muy fina, pero absoluta a la vez, reside en la condición que el texto añade inmediatamente. Dice, por mi causa. Ah, vale, la motivación. Exacto. El complejo de mártir o la autodestrucción giran paradójicamente en torno al ego. Ya. Quien sufre por sufrir, a menudo lo hace para alimentar una narrativa de victimismo o para manipular su entorno o simplemente para sentirse moralmente superior. Es un dolor puramente egocéntrico. Entiendo. O sea, es sufrimiento, pero centrado en uno mismo. Eso es. Sin embargo, la pérdida que menciona Lucas es una pérdida funcional. No se busca el vacío como objetivo final, sino que se subordina la propia comodidad a un propósito trascendente. Claro, si lo llevamos al terreno físico, es la diferencia entre romperte un hueso a propósito y el desgaste muscular en un gimnasio. Me gusta esa analogía. Si protegemos un músculo al 100%, si lo inmovilizamos para que no sufra ningún daño, pues la paradoja es que termina atrofiándose. Pierde su fuerza y su utilidad por culpa de esa hiperprotección. Ujú. En cambio, para que el músculo crezca, necesita someterse a resistencia, necesita sufrir microroturas. Y fíjate que esa mecánica biológica ilustra perfectamente la mecánica existencial del texto. Ya, La vida humana, cuando uno se aferra a ella con desesperación, cuando se protege en exceso evitando cualquier fricción o cualquier sacrificio por los demás, pues se atrofia. se vuelve frágil. Se vuelve frágil y muy ansiosa, claro. La paradoja se resuelve al entender que la vitalidad no se conserva metiéndola en una caja fuerte de cristal, sino exponiéndola y desgastándola por algo más grande que el propio individuo. Bien, entonces hemos establecido la teoría de que hay que perder la vida para que no se atrofie. Eso es. Y al mencionar a San Jorge al principio, pues tenemos el ejemplo histórico de alguien que llevó esto al extremo literal. Efectivamente, con el martirio de sangre. Claro, que es un evento drástico y definitivo. Pero
Y aquí es donde el texto da un giro maestro, no se detiene en las gestas heroicas. Introduce una instrucción muy pragmática para el día a día. Tome su cruz cada día. Fíjate que el añadido de esa frase, cada día, transforma por completo el paradigma. Ujú. El martirio físico es una anomalía histórica para unos pocos, pero tomar la cruz es una invitación universal. Y hay que entender qué significaba la palabra cruz para la audiencia original del siglo I. Claro, porque no era un adorno. Que va. Hoy en día vemos cruces de oro en collares o como elementos arquitectónicos, pero en la época de la dominación romana, la cruz era el instrumento de terror de Estado más sofisticado y brutal que existía. Era la humillación pública definitiva. No era un símbolo religioso, era como la muerte televisada de la época. Exacto. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero la perfeccionaron como una herramienta de guerra psicológica. Tela. Quien llevaba una cruz estaba caminando hacia su propia erradicación, despojado de todos sus derechos, de su dignidad y de su futuro. Madre mía. Así que cuando el texto dice «tome su cruz cada día», los oyentes originales debieron sentir un escalofrío enorme. Totalmente. Les estaban pidiendo que asumieran voluntariamente la muerte de su propia voluntad y estatus, no una vez al final de sus vidas, sino cada mañana al despertarse. Uf, y aquí es donde la mente moderna se revela por completo. Lógico. Porque el escuchar negarse a sí mismo y cargar una cruz todos los días, la pregunta inevitable que surge es si no es esto increíblemente pesimista. Ya, es lo que se suele pensar. Vivimos en una época donde la prioridad es la salud mental, el autocuidado, poner límites sanos. Pedir abnegación constante suena a receta infalible para la miseria perpetua. Ujú. ¿Por qué una fe requeriría centrarse en el peso del sufrimiento en lugar de buscar la realización personal? Pues mira, esa objeción es justo el centro del debate contemporáneo sobre este pasaje. A ver, el malentendido radica en equiparar negarse a sí mismo con el autodesprecio o con la anulación de la personalidad. Y no es lo mismo. Para nada. Hay un concepto en psicología que se llama agotamiento del ego. Ah, sí, he oído hablar de eso. Nuestra energía mental se consume rápidamente cuando estamos constantemente calculando qué beneficio obtenemos de cada interacción, cómo nos perciben los demás o cómo proteger nuestros intereses. Claro, es agotador. El hiperindividualismo moderno, esa búsqueda constante de la propia realización a expensas de todo lo demás, es lo que realmente está generando las crisis de ansiedad actuales. Vale, o sea que negarse a uno mismo no es odiarse, es simplemente dejar de pensar obsesivamente en uno mismo. Eso es. Es el antídoto contra el narcisismo, ni más ni menos. Ya veo. La cruz diaria no suele ser enfrentarse a los leones en el Coliseo. Es el hábito invisible de priorizar el bienestar del otro. Ujú. Como cuando unos padres se levantan a las 3 de la madrugada, agotados, para atender a un hijo enfermo. Justo. Ahí están negándose a sí mismos, están cargando una cruz cotidiana por amor. Efectivamente. Y la paradoja fascinante es que asumir esa pequeña incomodidad voluntaria, ese sacrificio diario, es lo que genera verdadera resiliencia psicológica. Libera a la persona de la tiranía de sus propios caprichos. Vale, pero espera. Si la cruz diaria es la cura contra el ego y la clave de la resiliencia, ¿qué pasa cuando elegimos activamente lo contrario? A ver. Porque el instinto de supervivencia es muy obstinado. ¿Qué ocurre si decidimos rechazar esa fricción, blindarnos ante cualquier sacrificio y dedicarnos exclusivamente a maximizar nuestro beneficio material y social? Pues esa disyuntiva nos empuja de lleno a la advertencia final que hace el pasaje sobre lo que significa ganar el mundo. Cierto. Entramos en la economía del alma, ¿no? Eso es. El texto plantea una ecuación implacable a través de una pregunta retórica brutal. Dice, ¿de qué le sirve a un hombre si gana el mundo entero y se pierde o se arruina a sí mismo? Es una frase lapidaria. Y para visualizar el impacto psicológico de esa pregunta hoy, olvidémonos por un momento de la típica metáfora de escalar la montaña equivocada. Vale. Pensemos mejor en la construcción de un castillo inexpugnable. Imaginemos que alguien pasa toda su vida levantando muros altísimos para protegerse, acumulando recursos materiales, poder y reputación en el patio central. Ujú. Y cuando por fin cierra el puente levadizo para que nada ni nadie pueda amenazar su posición, se da cuenta de que se ha encerrado por dentro. Totalmente. Tiene todo el oro del mundo, ha ganado su reino, digamos, pero se va a morir de inanición porque ha cortado cualquier conexión genuina con el exterior. La obsesión por la autoconservación se ha convertido en su propia tumba.
Fíjate que es una analogía demoledora, ¿eh? Porque ilustra muy bien el aislamiento que produce el egoísmo extremo. Ya. Ha ganado su mundo entero temporal, pero el precio ha sido su humanidad, su capacidad de amar y de ser amado. Pero ojo, que las fuentes de hoy no se limitan a las consecuencias psicológicas o sociales. Llevan esta tragedia personal a una escala cósmica. Claro, hay un salto en el texto hacia implicaciones eternas, ¿verdad? Así es. El pasaje concluye introduciendo el concepto de la vergüenza ante lo absoluto. Dice literalmente, quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Uf. Aquí se confrontan dos realidades diametralmente opuestas. Por un lado, la ilusión del mundo entero, que es intrínsecamente temporal, frágil y basada en la validación social. Ujú. Y por otro, la realidad última e inamovible de la gloria divina. Es decir, nos plantea que nuestras decisiones diarias están a menudo guiadas por el miedo al ridículo frente a la sociedad moderna. Exacto. Si evitamos la cruz o nos avergonzamos de los principios de la fe, simplemente porque no encajan en el algoritmo de lo que hoy se aplaude, estamos invirtiendo todo nuestro capital en una moneda que mañana dejará de tener valor. Es una contraposición brutal. El texto diagnostica una enfermedad muy propia de nuestra era, que es la ansiedad por el estatus. Ya, el que dirán. Claro. Vivimos aterrorizados por ese qué dirán, buscando validación en redes sociales, en el éxito profesional, en la acumulación de capital. Ujú. Y Lucas, hace 2000 años, fíjate, ya advertía que apostar tu identidad a esa validación externa es un mal negocio. Cambias una realidad eterna por un aplauso efímero. Totalmente. La vergüenza cósmica de la que habla el texto es el reconocimiento final de haber malgastado la existencia persiguiendo espejismos. Es fascinante ver cómo la teología y la psicología se entrelazan aquí de una forma tan natural. Sí, la verdad es que sí. Pero claro, la teología, si se queda flotando en el mundo de las ideas puras, pues no transforma nada. Tiene que aterrizar en las decisiones que vamos a tomar esta misma tarde. Efectivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si recapitulamos lo que hemos desgranado hoy, vemos que el instinto febril de salvar la propia vida a toda costa es paradójicamente el mecanismo que la destruye por asfixia. Ujú. La exigencia de llevar la cruz cada día no es un castigo divino, ni una invitación al masoquismo. Es la herramienta clínica para evitar perdernos en las distracciones diarias. Es el entrenamiento para romper la burbuja del egoísmo y conectar con un propósito superior. Qué buen resumen. Y para cerrar este análisis, hay una reflexión fundamental que surge orgánicamente de todo esto y que requiere, la verdad, mucha honestidad por nuestra parte. A ver. Si hoy en día la herramienta evolutiva y espiritual para crecer es cargar la cruz a diario y no huir del sacrificio voluntario, la pregunta es, Sí. ¿cuál es ese mundo entero particular que nos está seduciendo a cada uno de nosotros? Buena pregunta. Para algunos será el ascenso corporativo a costa de la familia, para otros la obsesión por proyectar una vida perfecta en Internet, o la adicción a la comodidad constante, o el pánico a ser cancelado socialmente. Ya. ¿Cuál es ese espejismo específico que nos está tentando constantemente a soltar la cruz y arriesgar nuestra propia integridad moral y espiritual? Es una pregunta muy incómoda, pero necesaria para explorar en el silencio de nuestra propia conciencia. Desde luego, es una reflexión muy contundente para llevarnos con nosotros. Y para culminar esta inmersión profunda en las fuentes de hoy, unámonos en una breve oración conclusiva basada directamente en el corazón de este pasaje del Evangelio que hemos analizado. Adelante. Señor Jesucristo, concédenos la gracia de no avergonzarnos nunca de tus palabras. Ayúdanos a tener la valentía de negarnos a nosotros mismos, abrazar nuestra cruz de cada día y seguirte fielmente, confiando en que al perder nuestra vida por tu causa, verdaderamente la encontraremos. Amén.